vamos a ver algunos conceptos clave para encarar un curso de termodinámica. Vamos a definir termodinámica como la ciencia, que es una parte de la física, que estudia su energía, la transferencia, su transformación, aprovechamiento y optimización. Proviene de dos palabras griegas que significan calor y energía. Nosotros vamos a analizar sistemas de la vida real a través de la termodinámica como ciencia macroscópica. Quiere decir que vamos a pensar a nuestros sistemas como cajas negras. La termodinámica la vamos a aplicar en muchísimos ejemplos de la vida real. Por ejemplo, necesitamos conocer los balances energéticos en la producción de queso, en un intercambiador de calor, en un motor, en una operación de secado, en un refrigerador, en una planta de energía eléctrica, para cualquier ser vivo, que se puede considerar como máquina térmica, para la formación de estructuras como liposomas, micelas o bicapas lipídicas. Para la formación va a explicar la termodinámica la formación de, por ejemplo, de niebla en el aire. Como definiciones básicas tenemos que decir que sistema es una porción que se va a analizar de un determinado universo. Vamos a separar del universo, del entorno, al sistema a través de una frontera o límite. Por lo tanto, el sistema más el entorno van a formar parte del universo. Los límites o fronteras de los sistemas pueden ser reales, como en este caso que es un ser vivo, pueden ser imaginarios, si yo me imagino como que el vapor que se está escapando lo pudiera atrapar imaginariamente con un límite. Pueden ser esos límites reales, pueden ser fijos o rígidos, como es en una lata, elásticos, o pueden ser móviles, como es en un cilindro pistón. El gas está encerrado aquí y esto se mueve, por lo tanto al moverse el pistón el volumen cambia. Los límites, este límite es móvil, los demás son rígidos, fijos. Son todos rígidos, perdón. Estos son fijos y este es móvil. A la vez te puede diferenciar como adiabático cuando no permiten la transferencia de calor o diatérmico que permiten la transferencia de calor. Los sistemas pueden ser cerrados, abiertos y aislados. En sistema cerrado, como es una botella, la masa se mantiene siempre constante. Se denomina entonces a los sistemas cerrados como masa de control. A través de sus límites se permite la transferencia de energía, pero no de materia. Y entonces se dice que la pared que está rodeando el sistema es una pared impermeable, no deja pasar la materia. Sin embargo, puede haber una pared semipermeable. Imaginemos que pudiera pasar alguna parte del contenido de la botella y el resto no, que no es el caso justamente. Entonces permiten el paso de alguna sustancia. Ahí ya sería abierto en ese caso. Pero podríamos imaginarnos como un filtro donde deja pasar algunas proteínas de bajo peso molecular y el resto de las proteínas quedarán dentro de mi sistema. Y ese sería abierto. Si el sistema es abierto, como en ese caso la botella se abrió, deja pasar masa y energía a través de sus límites. Entonces, para analizar los sistemas abiertos tenemos que definir un volumen de control. Es un volumen que puede ser real, como en el caso de la botella, o puede ser un volumen imaginario. Ya vamos a analizarlo. Y que necesita algunas superficies limitantes que se van a llamar superficies de control. En un sistema aislado no puede pasar ni masa ni energía. Entonces, en ese caso decimos que el sistema es aislado.
Un motor que es altamente complejo desde el punto de vista de termodinámica se puede representar como una caja negra donde tenemos la entrada de combustible y la salida de los gases, representamos la hélice como el trabajo y el aire que está ingresando. Esto es lo que yo les comentaba de las cajas negras. En general se representan como rectángulos o trapecios y sí se simplifica muchísimo la estructura del sistema real. El cilindro pistón que habíamos visto anteriormente, visto de frente, podría representarse como algo así, como las paredes fijas y esta pared móvil del pistón que están encerrando a un gas o un líquido, por ejemplo. Entonces no permite el paso de masa, pero sí la energía. Tenemos una masa de control. Y acá está el ejemplo de una cañería, donde yo les comentaba que teníamos un volumen de control, que en este caso tiene fronteras, que es todo el perímetro de la tubería, que es una frontera real, pero también tiene unas superficies que son superficies que se llaman superficies de control, que son superficies imaginarias elegidas arbitrariamente para analizar la cañería o la tubería en particular. Una propiedad es cualquier magnitud física que es evaluable de un sistema. Es una característica macroscópica del sistema. Y justamente en estas propiedades son la temperatura, la presión, el volumen, son las que hasta ahora estamos conociendo. El estado es una situación particular de un sistema. El estado puede estar en equilibrio o estar fuera del equilibrio. Si en este estado, por ejemplo, del agua que está en este vaso de precipitado, se encuentra en equilibrio. En esta condición me estoy definiendo claramente la temperatura, el volumen y la presión. Estoy caracterizando al sistema en esta situación particular. Pero no conozco qué pasó antes, ¿no? Ni qué pasará después. No conozco nada. Solamente es como una foto el estado de un momento particular. Las unidades que van a encontrarnos a la temperatura, el volumen y la presión son del Sistema Internacional de Unidades, donde la temperatura se va a medir como grados Celsius o Kelvin, que sería la temperatura absoluta, la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Las propiedades se clasifican en propiedades intensivas y extensivas. Cuando decimos intensivas es que no dependen de la cantidad de masa. Recuerden que tiene la N, ahí se van a recordar que no dependen de la cantidad de masa. ¿Y quién no depende de la cantidad de masa? La temperatura y la presión de estas tres. Ahora, extensiva, el volumen depende de la cantidad de masa, obviamente. Por lo tanto, el volumen es extensiva. Nosotros en un determinado sistema va a experimentar una transformación o un proceso. Decimos que un sistema experimenta una transformación cuando evoluciona pasando de un estado inicial por sucesivos estados hasta alcanzar un estado final. Este sería el estado inicial, el estado final y estos son los estados intermedios. No necesariamente estos estados intermedios son estados de equilibrio, puede ser que sí o puede ser que no. Equilibrio. El equilibrio puede ser térmico, mecánico, químico o de fases. Térmico quiere decir que la temperatura en todos los puntos es la misma. Mecánico, que la presión es la misma en todas las condiciones. Aquí, por ejemplo, la válvula está abierta y la presión dentro de la cañería es mayor que fuera, que es la presión atmosférica. Por eso se está escapando el químico, que donde no hay reacción química o que ocurrió una reacción química y llegamos al que el número de moles de cada uno de los componentes se mantiene constante, no es justamente el caso. Y equilibrio de fases, si yo, por ejemplo, tengo un kit esmalte que tiene una fase líquida y obviamente va a quedar una cabeza de envase con una fase de vapor, de acetona, ¿no? Se encuentran en equilibrio. El número de moles de la acetona está en equilibrio con el número de moles
de la fase vapor. Eso lo vamos a analizar con más detalle porque en realidad es otra forma de caracterizarlo que es mucho más compleja de lo que vamos a ver para la primera clase. Habíamos dicho que tenía que encontrarse en equilibrio la misma temperatura, la misma presión, el mismo número de moles en todos los puntos y la misma condición de fase y que no haya pasos de moles de una fase hacia la otra. Si yo tengo un sistema que se encuentra en desequilibrio térmico, por ejemplo, esta lata está más fría que el ambiente. Entonces, si tiene una temperatura distinta al ambiente, ya no está en equilibrio con el ambiente. Tiene un desequilibrio térmico. Podemos tener un desequilibrio mecánico, un desequilibrio químico, un desequilibrio de fases. Vamos a definir entonces estos procesos que eran los pasos o los caminos de llegar de un estado hacia otro estado. Acá tenemos un estado a otro estado. Todo este camino a llegar puede ser un camino en estado de equilibrio o no. Después los vamos a ver. Le decimos camino. Y vamos a decir que el proceso puede ser reversible si yo vuelvo hacia atrás y el entorno no se enteró. Irreversible, que son todos los procesos reales, o sea, es imposible volver otra vez al estado original sin que el entorno se haya enterado. Y como no es posible tener procesos reversibles en la vida real, tenemos procesos cuasiestáticos. ¿Qué son los procesos cuasiestáticos? Vamos de un estado 1 a un estado 2 por pequeños puntos de equilibrio. Muy despacio, muy lento, esperamos el equilibrio y así paso por paso. Entonces, en realidad son pequeños estados, pequeños procesos muy pequeñitos, voy cambiando muy pequeñitos y entonces de alguna manera estoy tratando de marcar un camino lo más parecido posible a un camino reversible, sin serlo. Ya también lo vamos a analizar en breve. Entonces, por otro lado, si nosotros mantenemos la temperatura constante en un proceso, decimos que es isotérmico. Si mantenemos la presión constante, decimos que es isobárico. Si mantenemos el volumen constante, decimos que es isocórico. Y decimos que no hay transferencia de calor, es adiabático. Estas palabras, isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático, nos van a acompañar durante todo el cursado. Bueno, entonces aquí tenemos un cilindro pistón que estaba originalmente comprimido en el volumen 2, estaba originalmente acá expandido en el volumen 1 y lo comprimimos al volumen 2. Entonces el volumen 1 es mayor que el volumen 2. En un diagrama presión-volumen, típico diagrama que se va a usar en termodinámica, estoy en el punto 1 con el volumen 1. Estoy en esta situación inicial. Ahora comprimo. Si yo lo hago lentamente, puedo marcar un punto acá. Un punto aquí. Ahora espero que todo alcance el equilibrio. Vuelvo a comprimir y marco otro punto aquí. Y así, marcando diferentes estados de equilibrio, o sea, yendo muy lentamente, puedo trazar un camino cuasiestático. ¿Qué es un ciclo? Bueno, un ciclo, justamente, un sistema experimenta un ciclo cuando coincide en el estado inicial de partida con el estado final de llegada. Está constituido al menos por dos procesos, ¿no? Yo para tener un ciclo al menos tengo que ir del punto 1 al punto 2 y del punto 2 regresar al 1. Aquí tenemos un diagrama presión-volumen con diferentes estados, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a ir del estado 4 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. No vamos a decir cómo vamos, no importa.
Lo importante es que ustedes ven que volvemos al mismo estado original. Entonces decimos que hacemos un ciclo termodinámico. Hay muchísimos equipos que ustedes conocen, que ven todos los días, que realizan ciclos termodinámicos. El refrigerador, un aire acondicionado, el motor del auto, una planta de energía eléctrica. La ley cero de termodinámica la vamos a estudiar muy especialmente, pero sencillamente lo que les quiero es definir que justamente define la ley cero de termodinámica, que fue enunciada después de la primera y la segunda ley, nos está definiendo al termómetro. Aquí tenemos un sistema que se encuentra en desequilibrio térmico, porque tiene en los distintos puntos distintas temperaturas. Y luego se encuentra en equilibrio térmico. Acá lo podemos encontrar en todos los puntos la misma temperatura. Tenemos entonces un sistema A y un sistema B. El sistema A está en equilibrio térmico con el sistema B. Quiere decir que en todos los puntos los dos tienen la misma temperatura. Y un tercero, si está en equilibrio térmico con el sistema A, por ejemplo, también lo está con el B. Este tercero, que está pintado de rojo, lo vamos a definir como el termómetro. El termómetro justamente nos va a permitir analizar la temperatura, caracterizar la temperatura. Recuerden que la temperatura en la unidad Kelvin es la temperatura absoluta. ¿Qué significa absoluta? Que no tiene valores negativos. Entonces la más baja temperatura es 0 Kelvin, que corresponde a 273,15 grados Celsius, no grados centígrados, grados Celsius. Ya les voy a explicar en el próximo curso de dónde viene grados centígrados. La conversión de grados Celsius a Kelvin es sumarle 273. La presión es el límite cuando el área se achica lo máximo posible de la fuerza normal sobre el área. Entonces tenemos una presión absoluta, quiere decir como la temperatura, que no tiene valores negativos, y una presión manométrica. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Es la presión medida por los equipos que miden presión. En este caso, puede ser un equipo que mida la presión por arriba de la atmosférica como un manómetro o un equipo que mida la presión por debajo de la atmosférica como un manómetro de vacío o un vacuómetro. Por lo tanto, este es 0, porque es el mínimo, porque estamos hablando que siempre nosotros vamos a medir la presión, vamos a no medir, sino vamos a estudiar la presión absoluta. Pero medimos las manométricas. Este es el 0. Y la presión es esta. Las presiones siempre son absolutas. El manómetro, esta es la presión atmosférica. El manómetro me muestra la diferencia entre la presión de mi sistema y la presión atmosférica. Entonces, cuando estamos por arriba de la presión atmosférica, le tengo que sumar la presión manométrica. Y cuando estoy por debajo de la presión atmosférica, como es en este caso, yo le tengo que restar la presión manométrica. Es muy importante que recordar las unidades. Si bien nosotros vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades, que la presión es en pascales, o sea, newtons son en metros cuadrados, es importante que ustedes recuerden que va a aparecer en los problemas unidades como atmósferas, como bar, como milímetros de mercurio, y la conversión es una atmósfera, un bar, o también un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, también es equivalente. Equivale a 101,3 kilopascales, que aproximadamente nosotros le decimos 100 kilopascales para simplificarles a ustedes la conversión, y equivale a 760 milímetros de mercurio. Como les decía, los manómetros son justamente estos equipitos
que bueno, este es un analógico, pero hay digitales, y mucho más antiguos eran las mangueras que se ponían a los tanques con mercurio, y lo que hacía era medir la altura, que era la diferencia entre el menisco que daba a la atmósfera y estos puntos tienen la misma presión porque se encuentran en la misma altura, y entonces la presión del gas que estaba aquí adentro es superior a la atmosférica, porque la columna de mercurio se ve que crece, que está por encima del nivel que tiene el gas. Bueno, esto es antiguo, pero bueno, por las dudas repasamos un poquito estos temas que nos pueden servir más para el manejo de unidades que otra cosa. Entonces, la presión atmosférica, la presión del tanque es igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio, en este caso líquido del manómetro, por la gravedad por la altura de la columna. Bueno, para complejizar un poco, saqué este problema de Sengel, donde tenemos aire, tenemos agua, tenemos una columna de aceite, tenemos una columna de mercurio. Entonces preguntamos cómo calcular la presión de aire que hay en esta situación, justo a pelo de agua o en el bordecito del agua, a pelo de agua. En esa situación, entonces, esa presión más ¿qué? Porque como nos encontramos en este punto que tiene la misma altura que más toda esta altura, porque tiene más presión, la densidad del agua por gravedad por H1. Ahora estoy con este punto que es igual que este. ¿Y qué ha pasado para llegar acá? Este tiene la misma presión y bueno, ahora llego hasta acá. Y entonces esta altura corresponde a la densidad del aceite por la gravedad por H2, que es la altura 2. Ahora este punto es igual a este. Para llegar a este le tengo que restar porque se encuentra a una presión menor. La densidad del mercurio, que era el último, gravedad por altura 3 es igual a la presión atmosférica. Con estos manómetros de mercurio, las alturas a veces no son demasiado grandes, son más bien pequeñas, entonces como para aumentar la capacidad de lectura, uno puede inclinarlos, entonces puede encontrarse manómetros inclinados. De esta manera tenemos una longitud un poquito más alta, más grande que si hubiese estado en forma vertical. El resultado es el mismo, la densidad por gravedad por altura, y en este caso, si tengo que utilizar la componente vertical, es el seno del ángulo correspondiente de inclinación. Como les había dicho que el volumen era una propiedad extensiva y me interesaba trabajar con propiedades con propiedades intensivas. Si al volumen lo divido por la cantidad de masa, tengo el volumen específico, que en realidad es la inversa de la densidad. Ustedes habrán trabajado muchísimo con la densidad en otras asignaturas, pero acá nos sirve más trabajar con el volumen específico, que sencillamente es la recíproca. Entonces, unidades van a ser metros cúbicos sobre kilogramo, o el volumen molar, que le pongo esta viborita, que es metros cúbicos sobre kilomol. ¿Por qué no hablo de moles y hablo de kilomoles y no hablo de gramos y hablo de kilogramos? Porque justamente termodinámica, que es una ciencia macroscópica, la cantidad de materia es extremadamente grande. Imagínense una planta de producción de energía eléctrica, la cantidad de kilogramos de combustible que necesita. Hablar de gramos no tiene mucho sentido. Por eso trabajamos con unidades grandes, kilogramo, kilomol. Vean ustedes que el prefijo kilo siempre se escribe con minúscula, porque si no parece que estuvieras trabajando con Kelvin, que se escribe K mayúscula. Y además, me olvidé de comentarlos, pero aprovecho la ocasión, Kelvin no lleva el cerito de grado como grado Celsius. Grado Celsius lleva el cerito, Kelvin no lleva el cerito.
¿Cómo calculo los moles? Por si alguien no lo recuerda, el número de moles se calcula como la masa dividido el peso molecular. Muchas gracias por la atención y aquí les dejo un chiste para que lo recuerden. Durante toda la cursada nos vamos a enorgullecer tanto de estudiar estos temas y nos vemos en la próxima.